Sean todos bienvenidos a Hablemos de Política, un podcast donde ponemos la política en palabras simples para que todos podamos entenderla. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema del cual poco a poco se ha ido tocando estos meses y cada vez está haciendo más eco en la opinión pública. Les pregunto, ¿alguna vez han escuchado el término polarización política? Si ese no es el caso, no se preocupen. En este episodio voy a tratar de ponerlo en palabras simples. Mi nombre es Renata Gómez, soy su host y para mí es un placer estar aquí sirviéndoles. Ahora, antes de empezar a hablar de conceptos, datos y teorías, vamos a hacer un ejercicio. No sé si es posible en el lugar donde se encuentren que tomen asiento un rato y se imaginen la siguiente escena. Los espero. Bueno, ahora voy a empezar a narrarles la siguiente escena, así que cierren sus ojos e imagínenlo. Imaginen que los invitan a un partido clásico del fútbol boliviano, The Strongest versus Bolívar. Entonces van al estadio y por un lado ven que hay personas vestidas de amarillo, pintadas la cara y saltando y gritando, la hinchada de The Strongest. Y por el otro están todos vestidos de celeste con la misma animosidad, la hinchada de Bolívar. Entonces entran, se sientan y ven que los jugadores entran a la cancha. Desde que se entran, notan una cierta rivalidad entre ambos equipos, pero nada fuera de lo normal. Entonces entra el árbitro y da por inaugurado el partido. Suena el silbato y empieza el primer balonazo. Durante los primeros minutos se escucha las barras muy animadas, haciendo barras y rimas apoyando a su equipo. Pero llega el minuto 10 y The Strongest le mete un gol a Bolívar. La barra de Bolívar se enoja y sus rimas y cánticos se convierten en insultos. La barra de Strongest escucha y empieza también a provocar de la misma manera a la barra de Bolívar. Empiezan un poco los insultos subidos de tono, pero de repente al minuto 20 se ve como un jugador de Bolívar le hace falta a un jugador de Strongest. Los jugadores se enojan, se empiezan a gritar y se ve un empujón. La tribuna al expectar eso hace lo mismo. Se ve como la barra de Bolívar empieza a tirarle tomates y huevos a la barra de Strongest. La fanaticada de Strongest se enoja y empieza a insultar. Se ve como hay personas que están escalando la reja que divide ambas hinchadas, cuando de repente se ve el primer puñetazo. Empiezan los empujones, las patadas, todos los actos de violencia. Entonces los jugadores en cancha empiezan a culparse cuál fue la barra que comenzó primero y empiezan a hacer lo mismo. La violencia escala a tal nivel que el árbitro suena el silbato y cancela el partido. Tribuna y los jugadores, ignorando eso, siguen peleando hasta que se hace necesario que la policía intervenga. Llega la policía y evacúa todo el estadio. Me gustaría que pasemos esta escena al plano político. Imaginemos que los jugadores en cancha son los partidos políticos. La hinchada de cada equipo son los afiliados a ese partido. El árbitro representan los organismos del Estado encargados de fiscalizar y controlar las actividades. Y ustedes son simples personas que capaz sí tenían afinidad por algún equipo, en este caso por algún partido político, pero no llegarían a la violencia por defenderlo. Esto más o menos es cómo podemos visualizar la polarización política en una analogía simple. Ahora, ¿se dan una idea de cómo más o menos podemos definir la polarización? Los dejo reflexionando sobre este término y en la segunda sección les voy a explicar en palabras simples qué es esto. Pasemos a la sección 2. Para esta parte me voy a ayudar de un artículo que se llama Índice Multidimensional de Polarización Política, una medición utilizando nuevos datos de la Fundación ARU. Ahora, ya que tenemos una imagen visual de cómo es que se puede percibir la polarización, intentemos ponerla en palabras formales pero simples. A ver, la polarización puede definirse como un fenómeno complejo que se manifiesta de diferentes maneras y puede ser provocado ya sea por diferencias ideológicas muy profundas en grupos políticos o por factores culturales, económicos. Pero ojo, no hay que confundirnos, porque podemos decir, entonces cualquier grupo que está dividido está polarizado, y no es así. Para detectar si hay o no polarización en los grupos, deben tener frontera política y frontera opositora.
A ver, se los explico en palabras simples. La frontera política significa que debe existir afiliación a un partido o plataforma que influya en los votos de los candidatos de un partido. Y la opositora significa que estos individuos deben sentir la necesidad de unirse a un bando o a otro. No puede haber neutros. Y además también debe haber un claro rechazo o actitudes hostiles de un grupo frente a otro. Ahora, se preguntan, ¿a quién afecta la polarización? ¿Solo a los políticos que vemos peleando todos los días en las noticias? ¿O también nos afecta a nosotros? Volvamos un poco al ejemplo del principio. Imagínense otra vez el estadio. ¿Acaso eran solo los jugadores los que estaban violentándose los unos a los otros o también toda la tribuna? La polarización muchas veces nace de estos actores. Pueden ser que la incentiven de manera intencional o no, pero esto influye a que la gran masa se comporte de igual manera. Entonces les dejo como pregunta abierta. ¿Ustedes creen que solo la polarización afecta a los actores políticos y a los activistas de ciertos partidos o también a toda la sociedad en su conjunto? ¿Cómo hemos visto actuar en la sociedad en todos estos últimos años? Se los dejo como reflexión. Pero ahora hablemos de cómo se puede medir la polarización. Existen diferentes métodos, pero el problema con estos métodos es que muchas veces solo se enfoca en una dimensión e ignoran todos los otros factores que pueden provocar la polarización. Entonces, lo que propone el artículo del cual les hablé de la Fundación Naru es que se haga un índice multidimensional, que no solo toque una, sino varias dimensiones para poder entender la polarización como un todo. Este índice, que desde ahora lo voy a llamar como IMPP, fue construido a partir de datos de la primera encuesta nacional de polarización realizada por la Fundación ARU, solicitada por el proyecto Unámonos. Yo tuve la oportunidad de asistir a uno de los talleres del proyecto y les recomiendo encarecidamente que postulen cuando se anuncie convocatorias en su departamento. Pero ahora volvamos a lo nuestro. El IMPP para Bolivia incluye 3 dimensiones: la polarización de comportamiento, la polarización afectiva y la polarización cognitiva. Y se los voy a explicar en palabras simples. Esta dimensión de polarización de comportamiento se refiere a la tendencia que tienen las personas de solo juntarse o relacionarse con personas que piensan igual que ellas y excluir a las demás. Ahora, si hablamos de la dimensión 2, polarización afectiva, esta trata de medir las emociones negativas o el sentimiento de rechazo que siente un grupo hacia otro. ¿Qué tanta desconfianza sienten los unos con los otros? Ahora veamos algunos de los datos interesantes que la encuesta arrojó. La encuesta arrojó que las personas que no votaron por uno de los 3 partidos con mayor voto en las elecciones de 2020, los que conocemos, el MAS, Creemos y Comunidad Ciudadana, tienden a tener un menor nivel de polarización. Bien reveló que las personas entre 18 a 30 años también tienen un nivel menor de polarización en algunas dimensiones. Y por último, como dato interesante, podemos decir que las personas que se identifican como católicos también tienen bajos niveles de polarización en algunas dimensiones. Entonces, para hacer un mapeo final, se puede decir que en promedio, los grupos de personas que presentaron mayor nivel de polarización son personas entre 30 a 60 años, no indígenas, que votaron por uno de los 3 partidos políticos más populares en las últimas elecciones generales. Ahora acordémonos que esta información no se hace con intención de juzgar o apuntar con el dedo a nadie, sino para saber qué grupos de la sociedad necesitan trabajar un poquito más para que entre todos podamos llegar a la unidad. Y llegamos a la sección 3, la sección de reflexión. Ya después de haber conceptualizado qué es la polarización, saber cómo identificar cuándo los grupos están polarizados y visualizarla cómo se reflejaría en la sociedad, podemos pasar a hablar de la importancia y reflexionar un poco sobre el tema. Entonces ustedes me hacen la pregunta, Renata, ¿entonces la polarización es mala? Yo diría, depende del contexto y depende del nivel. Por ejemplo, volvamos otra vez a la escena del estadio de fútbol. ¿Acaso una rivalidad sana no es buena? La rivalidad sana, por ejemplo, en los equipos de fútbol, hacen que entrenen cada vez más, que intenten mejorar su condición física para poder competir de mejor manera. La rivalidad en las barras hace de que cada vez la fanaticada de cada equipo
cree mejores rimas y más creativas para poder hacerlo más divertido. Entonces, si pasamos esto al plano político, una rivalidad sana podría hacer que los partidos políticos presenten cada vez mejores propuestas de campaña, mejores propuestas de políticas públicas, o que los afiliados a ese partido cada vez se vuelvan más creativos para atraer a nuevos afiliados. Entonces, la polarización esencialmente no es mala, siempre y cuando se mantenga en un nivel sano. Es normal que hayan diferencias políticas en una democracia sana. La cuestión está en no llegar a un punto de decir que somos nosotros versus ustedes o ustedes versus nosotros. Y para no llegar a ese nivel, es importante que todos nosotros tomemos conciencia y acción sobre este problema. Les tengo preparado unos tips para evitar polarizarnos. Primero, escucha activa. Hay que prestar atención y mostrar interés genuino cuando una persona está hablando, ya sea que no estamos de acuerdo o no nos guste lo que está diciendo. Número 2. Mantener una mente abierta. Hay que evitar aferrarnos tanto a nuestras creencias y empezar a considerar otras perspectivas de las cuales podemos aprender. Número 3. Buscar fuentes diversas de información. No limitarnos únicamente a los canales o a las personas que seguimos en redes sociales que sean afines a nuestra postura política. Por ejemplo, cuando estemos viendo tele y viene nuestra familia y dice, no, cambia ese canal es del gobierno o cambia ese canal es la oposición, seguir viendo para entender mejor, escuchar los argumentos del otro grupo y poder comprender cómo es que piensan o por qué piensan así. Número 3. Tratar de no poner etiquetas. Una persona es mucho más que su postura política. Le puede gustar el voleibol, las matemáticas, cocinar. Entonces, evitar solo ver esa parte de la persona y tratar de conectar por otros lados. Número 4. Reflexionar sobre nuestros propios sesgos. Hace falta mucha valentía para aceptar que hay creencias que tenemos que están limitadas por el contexto y el lugar en el cual nacimos. Aceptarlas es el primer paso para poder superarlo y ampliar nuestra perspectiva. Bueno, te dejo esos tips para que sigamos fomentando el diálogo entre personas que no comparten la misma postura política. Y ya para terminar les tengo una sorpresa. Para hacer más dinámica esta reflexión sobre construcción de paz y polarización, quise pedirle a ChatGPT que me escriba un poema sobre polarización. La verdad quedó muy lindo, así que se los leo. En el diálogo sincero, sin afán de imponer, en la escucha atenta, dispuestos a comprender. Descubriremos que nuestras diferencias son dones que enriquecen la vida con matices y emociones. Borremos los discursos de odio y rencor. Cultivemos la empatía, el respeto y el honor. Reconociendo que en la diversidad hallamos la fuerza que juntos nuestros sueños realizamos. Erradiquemos la polarización verso a verso, tejiendo hilos de tolerancia y universo. Abracemos la humildad, dejando de lado el ego, y encontremos la paz que anhelamos en nuestro juego. Eso fue todo, les agradezco por haberse quedado hasta el final, espero que juntos podamos luchar contra este problema y los invito a cambiar el juego de Bolivia. Hasta la próxima.